Bienvenidos, esto es Charla con la Historia. Hoy estaremos hablando de cómo fueron los primeros años de nuestro país como república, esa organización que se dio a los efectos de poder tener un Estado, un gobierno, obviamente sustentado en el pueblo. Analizaremos cómo fueron los primeros congresos que nuestro país experimentó entre 1811 y 1842 y por sobre todo las reglas de convocatoria para disponer quiénes y quiénes no podían asistir como diputados. El poder, cuidando al poder o cuidando al Estado. Nuestro antecedente más próximo va a ser los acontecimientos que ocurrieron en Buenos Aires en mayo de 1810, cuando eso depusieron al último virrey y buscaron que el resto de provincias se acople a ese movimiento. El Paraguay no lo hizo. Por ese motivo enviaron a un contingente militar comandado por Manuel Belgrano, quien tras perder en dos batallas de Paraguarí y Tacuarí, terminó generando un acuerdo con los milicianos paraguayos, los criollos, que en ese momento buscaban paz. Así llegamos a nuestra independencia. Este documento que usted está viendo es el documento, el primero que Pedro Juan Caballero le remitió al gobernador a los efectos de pedirle que entregue la provincia. Se le pedía que permita que dos diputados controlen su actuar hasta se convoque a un congreso donde todos puedan tener participación. Así vamos a tener nosotros que los diputados adjuntos, Francia y Ceballos hacen una convocatoria a un primer congreso. Pero contemos las cosas dentro de su contexto. El tiempo que hoy vamos a tratar tiene que ver entre 1811 y 1842. Para que nos hagamos una idea, al mismo tiempo la Argentina todavía no existía. En 1816, mediante el Congreso de Tucumán, donde se va a tener un primer Estado, pero no tenía dominio sobre la totalidad del territorio. También dentro de este lapso de tiempo, hacia 1840, iniciaba lo que se conoce como el gran salto hacia el oeste, la conquista que Estados Unidos pretendía hacer del territorio que todavía no le pertenecía. Es en este tiempo en el cual el Paraguay se organiza. Pedro Juan Caballero fue el encargado de lograr que el gobernador ceda el control de la República. Obviamente esto no lo hubiese logrado si no tenía el apoyo de mucha gente, lo que hoy conocemos como los próceres. Pero dentro de este grupo de personas había varios intereses. Algunos querían que se tenga mayor contacto económico con Buenos Aires, otros buscaban realmente una plena independencia y había dudas en el resto de la población sobre cuál debía ser el destino que se tenía que dar para esta nación. Para 1811, por lo tanto, se tenía que reunir un congreso. Ahora, una decisión de quienes tenían al frente el movimiento y que por cierto ya habían excluido al gobernador era de que no participen en lo posible personas adeptas a la idea de mantenerse obedientes a una corona española que por cierto en ese momento no existía, ya que el rey Fernando VII estaba capturado por Napoleón Bonaparte. Entonces fueron excluidos de ese encuentro los españoles peninsulares. ¿Quiénes fueron los que participaron? Fueron convocadas 260 personas. La regla de esa convocatoria para estos diputados sea que sean elegidos en todas las villas que correspondían al Paraguay, usándose la estrategia de, si eran familias muy reconocidas, se invita a uno de esos integrantes, y en los otros pueblos que se elijan a dos personas como mínimo, uno por parte de los milicianos y otro por parte de los vecinos principales. Va a ser este grupo el que va a determinar la suerte del Paraguay. Entre sus primeras medidas estuvo el hecho de cortar lazos con España, mantener buena relación con Buenos Aires, no existía, como hemos dicho, la Argentina todavía, y por sobre todo establecer un primer gobierno. Le llamaron Junta Superior Gubernativa. Estaba integrado como presidente por Fulgencio Yegros y por Francia, Pedro Juan Caballero, el doctor de la Mora y por último el presbítero Bogarín. Este gobierno fue el primero en establecer, mediante un documento de fecha 20 de julio, que el Paraguay buscaba acercarse al resto de provincias dentro de un estado de igualdad, ¿ok? Podías darse la suerte de un país grande, como lo venían haciendo en otros lugares donde se estaban planteando también movimientos de este tipo, como los Estados Unidos.
pero sucedía de que las circunstancias del entorno no eran favorables. En este contexto es cuando nosotros llegamos al segundo congreso, un congreso donde la lógica de los convocantes, que ya eran solo tres, Yegros, Caballero y principalmente Francia, era determinar una suerte diferente. Para lograr esto, comenzaron a plantear estrategias para que más gente, no solamente los españoles peninsulares, puedan quedar excluidos. Así, se decide dentro de esta convocatoria que los diputados convocados van a ser 1000. Su reunión sería un 29 de septiembre de ese 1813. Incluso un emisario de Buenos Aires estaba en el país, estaba en Asunción. Nicolás de Herrera, su nombre, buscaba que el Paraguay envíe un diputado a un futuro congreso para determinar la suerte del bloque. Pero desde Paraguay se pensaba que eso no correría. Así se estipuló que estos diputados que iban a participar tenían que ser personas casadas o mayores de 23 años, siempre varones. Se excluye a los alcaldes y corregidores de los cabildos del interior, argumentándose que por su cargo y posición no podían ser parte del Congreso, y también se excluye a toda persona que no haya nacido en el Paraguay. Esta elección por elección popular. Estos 1000 diputados reunidos en el Templo de la Merced decidieron, por una parte, cambiar a una nueva forma de gobierno. Le llamaron consulado. ¿Quiénes fueron los cónsules? Yegros y Francia. Se les decidió también de que estos iban a tener sus propios cuerpos militares y la lógica del gobierno sería tener un control por parte del Congreso. Instancia que fundamentaba el poder, pero que para ese momento todavía no tenía reglas. ¿Cuál era la regla? La regla era que a partir de ese año 1813, cada año se reuniría por una única vez el Congreso para tener un control del gobierno, un control del Estado. Así va a ser como nosotros vamos a llegar a una instancia de constitución de dos poderes, uno ejecutivo, el consular, y otro de carácter legislativo y de control, el Parlamento, unicameral de diputados de 1000 personas. En este contexto se da una suerte de cambios en la región y también se da una puja interna por el poder. A la vuelta de la pausa hablaremos de cómo es que el doctor Francia termina convirtiendo a través de esta instancia de gobierno un Estado unitario, pero por sobre todo bajo su gobierno. Dijimos que en 1813 el Congreso reunido estableció como cónsules al señor doctor Francia y Fulgencio Yegros. Estos, por cierto, iban a tener el cargo de cónsules de la República del Paraguay. A partir de ese instante, el Paraguay como república existía. Ya era libre desde 1811. Desde ese momento decide tener la república como su sistema y dejar totalmente anuladas las posibilidades para unirse al resto de provincias que conformaban el Río de la Plata para ser un país grande en esta región. Eso ya no ocurriría. No obstante, esta decisión desencadenaría una serie de tramas que pondrían en jaque al poder. Y Francia, deseoso de mantener las reglas que construyó en estos primeros años de independencia, convocó como correspondía de vuelta al Congreso en el año 1814. Recordemos que el Congreso se tenía que reunir una vez al año. Para ese momento había ya un gran problema. Primero, los ciudadanos que tenían que venir tenían inconvenientes. Tenían que dejar su chacra, tenían que dejar a su familia, todo lo que era su economía, viajar hasta Asunción, quedarse el tiempo necesario si es que el Congreso por ahí duraba más de un día, costear esos dineros y luego retornar.
una pérdida de tiempo para muchos de estos que realmente en muchos casos eran ciudadanos campesinos. Había una nueva regla que se suma a las anteriores. Francia, cuando se convoca para este Congreso del año 1814, decide dejar a un lado a los sacerdotes y a todo aquel que se pueda considerar contrario a la idea de independencia. Reunidos en el Templo de la Merced el 3 de octubre de ese 1814, estos cónsules deciden cambiar de forma de gobierno. Había quienes, como Mariano Antonio Molas, que planteaba continuar con el consulado, tanto de Yegros como de Francia, por otros 3 años, pero al final se terminó imponiendo establecer un gobierno unipersonal de duración de 5 años. Lo denominaron dictadura. Una dictadura similar a la que los romanos invocaban cada vez que su república entraba en crisis. ¿Cuál era la crisis que tenía el Paraguay? Todo lo que acontecía aguas abajo del río Paraná. Por lo tanto, en votación terminó imponiéndose el doctor Francia. Ahora, desde que inicia esta etapa de dictadura hasta el siguiente Congreso quedaba solamente un año. Los diputados mismos plantean que se reduzca primero el número de convocados a 250 y que también solamente puedan ser convocados en caso de una necesidad en el siguiente año. La idea era aplazar la reunión de 1815 y recién hacerla en mayo de 1816. Para ese tiempo, argumentando grandes crisis, bandidos que buscaban hacer que el Paraguay decaiga como tal, se mantuvieron las reglas de convocatoria. Y recordemos, hagamos un recuento. Desde el primer Congreso se prohibieron que sean españoles. En el segundo Congreso, que solamente puedan participar aquellos que nacieron realmente en el Paraguay. Y había mucha gente que quizás nació en otros lugares, pero vivía aquí y estaba contento con esta tierra, pero fueron excluidos. Luego también se excluyó a los sacerdotes y a todos aquellos que deciden o decían o tenían alguna idea contraria a la idea republicana del país. Así, en ese Congreso del 31 de mayo de 1816, que se instaló en la antigua catedral, una anterior a la actual que tenemos, se reunieron mucho menos de esos 250 diputados convocados. La gente realmente no tenía unas ganas reales de asistir con tanta frecuencia por las distancias que significaba en viaje y costos. Va a ser en ese contexto entonces donde estos diputados, muy a favor de Francia, deciden otorgarle de forma vitalicia el cargo de dictador y que solamente convoquen a un congreso en caso de ser necesario. Por lo tanto, esa reunión anual que se había establecido en 1813 termina también dejándose a un lado. Y aquí hay que decir que Francia nunca volvió a convocar a un congreso mientras estuvo en vida. Si bien es cierto que no se conocen anhelos de convertirse en una especie de monarca, emperador del Paraguay, como quizás algunos le llamaban, la idea de Francia era la de mantener una frágil independencia dentro de todo, sino era por la situación regional, los problemas que se daban dentro de la Argentina. Hay que decir que quizás mucha de la atención rioplatense se hubiera volcado hacia el Paraguay. Es cierto que Francia fue duro. No menos cierto está que en el año 1820 se planeó un magnicidio y que después de eso sus posturas fueron todavía mucho mayores en cuanto a la defensa personal. En cuanto al poder como tal, hay que decir que emanaba de los diputados, pero una vez consolidado mediante las actas del Congreso, quedaba plenamente a disposición, en este caso, del dictador, del doctor Francia. Para que este poder no pueda ser de alguna forma atacado, cuestionado, Francia decide de alguna forma tener control pleno sobre todas las instancias institucionales. Cierra el cabildo, a las personas principales de los próceres que le ayudaron a llegar al poder, de alguna forma los invita a vivir en sus estancias en el interior. Muchos van a ser encarcelados y ajusticiados hasta 1820.
y de alguna forma la participación ciudadana se fue apagando. Incluso en el gobierno hay quienes dicen que nunca permitió que ninguno de los militares, que le tenían incluso como maestro, como profesor al propio Francia, llegue a cargos superiores a los de capitán, teniéndoles a la mayoría como eternos tenientes. Pero en esas circunstancias, sin dejar instrucciones de qué tenía que ocurrir después de su muerte, esta llega en septiembre de 1840. Una vez fallecido el dictador, se plantea convocar a un congreso, el cual se dilata y tras varios gobiernos pequeños, transitorios, uno tras de otro, logra tomar el poder el señor Mariano Roque Alonso, quien sí, asistido por un hábil secretario, Carlos Antonio López, convoca al Congreso del año 1841. Para este encuentro hay que decir que todas las reglas de usanza en cuanto a cómo se tenía que convocar a los congresos seguían vigentes, incluso las reglas de exclusión. En este congreso se decide volver al sistema consular, tal cual se estableció en 1813 con un reglamento de gobierno. Fueron elegidos el propio Mariano Roque Alonso y también Carlos Antonio López, en una misma cualidad de poder para ambos. Un tema muy importante de ese Congreso de 1811 es que hubieron partidarios de que el Paraguay tenga una constitución, un documento fundamental que en todos los años republicanos que el Paraguay ya tenía encima no disponía. Entender que es una constitución es entender primero cómo se estructura el gobierno, una parte orgánica, pero por sobre todo entender que también existe un apartado dogmático de derechos de los ciudadanos. El Paraguay, por la forma en la cual consolidó su existencia, tenía muy pocos derechos de tipo liberal, que era la constante en todas las repúblicas que se iban conformando en esos años. En ese 1811, Carlos Antonio López planteó el hecho de que no se podía disponer de ese tipo de herramientas, que el Paraguay, sus ciudadanos, todavía no estaban con todos los conocimientos y destrezas para poder usar de manera correcta ese tipo de herramientas. No obstante, los peligros venían desde el sur nuevamente. La idea desde la Argentina de que Paraguay era una provincia rebelde, una especie de Taiwán para los chinos el día de hoy, llevó a una necesaria convocatoria en el año 1842. En ese congreso, celebrado el 25 de noviembre, se convoca manteniendo las mismas reglas y agregando una nueva, a 400 diputados, pero estos tenían que tener dos cualidades: capacidad y por sobre todo ser propietarios. El voto censitario, que es como se le conoce, implica que aquel que participa como ciudadano de los procesos de toma de decisión tiene arraigo demostrable y por lo tanto el Paraguay condiciona. Y acá hay un cambio interesante. Si nosotros analizamos los primeros congresos de 1811, el de 1813, hay una invitación amplia a varios sectores de la población, no solamente teniendo en cuenta la ubicación geográfica donde vivían. Pero con esta decisión de 1842, estos 400 propietarios eran ya parte de una nueva élite que se fue conformando. Estos fueron los congresos de esos primeros años republicanos. Claramente hay dos ideas. Por una parte, la constitución del Estado como tal, pero por otra parte, los juegos del poder. Quitar del camino a las personas. En algunos casos, aquellos que podían atentar a la constitución del Estado y a una nacionalidad independiente. Pero por otra parte, claramente, también a aquellos que podían aportar ideas que molesten a aquel que tenía la conducción del país. Esto fue Charla con la Historia. Nos vemos en otro encuentro.